imprimido, ¿correcto? Ustedes pueden copiar como una pequeña teoría de lo que vamos a hacer, ¿correcto? Para que ustedes siempre se acuerden y lo tengan. Es muy importante que trabajemos con la teoría, ¿correcto? Es muy importante, no traten de siempre acordarse. ¿Qué dijo el profesor? No, cópialo y lo más importante es, uno, mientras voy trabajando y mientras voy explicando, ¿correcto? Entonces, ahora, primeramente, ¿qué cosa es un término algebraico? ¿Sí? El término algebraico ya, como por ejemplo, acá lo tengo. Vamos a utilizar un poco. Por ejemplo, un término algebraico tiene, ¿ya? Tiene, entonces, un término algebraico tiene un coeficiente, a ver, no sé qué, todos me escuchan, ¿no? El único que no me escucha es Luis, ¿correcto? Entonces, un término algebraico tiene un coeficiente, mira, tiene una variable y un exponente. No participa la suma ni la resta, pero sí hay multiplicación y división, ¿correcto? Pero vamos a quitarle por mientras esto, ¿correcto? Solamente esto. Tiene un coeficiente, ¿ya? Simplemente nos vamos a basar en esto, ¿correcto? Simplemente primero hasta acá. Tiene un coeficiente, tiene una variable y un exponente. Un término algebraico tiene un coeficiente, ¿correcto? Pero vamos a primero a definir cada uno de esos puntos, ¿correcto? ¿Qué cosa es cada uno de ellos? ¿Correcto? El primero, ¿qué es un coeficiente? Es la parte numérica, vamos a poner así, es la parte numérica, ¿ya? Numérica, es la parte numérica que acompaña a la variable, ¿correcto? Primero voy a hacer un ejemplo, ¿correcto? Y de ahí vamos a definir cada uno de ellos. Un ejemplo. Un ejemplo, por ejemplo, de un término algebraico es lo siguiente. 5x al cuadrado. Ahí está. Miren. Esto es un término algebraico, ¿correcto? Esto es un término algebraico. Ahora, estoy definiendo, mira, el coeficiente es la parte numérica que acompaña a la variable. Es la parte numérica. ¿Cuál es el número que ves acá? En esto. La parte numérica siempre va a ser el de aquí, ¿correcto? Donde ves el 5. Es el que acompaña a la variable. Pero, profesor, ¿qué es la variable? ¿Cierto? ¿Qué es la variable? Entonces, vamos a definir, antes de poder distinguirlos, ¿correcto? ¿Qué es la variable? La variable es la letra, ¿ya? Es la letra que acompaña, ¿ya? Es la letra, es una letra, vamos a ponerle, ¿ya? Es una letra, ¿ya? Que no sabemos cuál es su valor, ¿correcto? Es una letra. ¿Cuál es la única letra que ves ahora acá? Yo te pregunto, en ese ejemplo, ¿cuál es la letra que tú ves ahí? ¿Cuál es la letra? ¿Alguien? Chicos, en este ejemplo, ¿cuál es la letra? ¿Quién es la letra? ¿Quién es la letra? No escucho, no escucho.
¿Quién es la letra? ¿Quién es la letra? X, perfecto. La X. La X es la letra. Entonces, 1. X, ¿quién viene a ser? La variable. Correcto. Entonces, X viene a ser la variable. Cuando tú veas en álgebra, cualquier término algebraico, tiene ¿qué cosa? Una letra. Y esa letra se llama variable. ¿Correcto? Nosotros no vamos a decir, profesor, eso de ahí tiene una letra. No, tiene una variable. Hay que acostumbrarnos a esas palabras. ¿Correcto? Pero yo le acabo de decir que la X es la letra y no me escuchaba. No, sí, o sea, se te prendía el micro, pero no se escuchaba tu voz. Entonces, mira, ya que sabemos quién es la variable, yo te pregunto ahora, ¿quién es el coeficiente? Dice, es la parte numérica, o sea, es un número, ¿ya? Es un número, mejor vamos a ponerlo así, es un número, ¿correcto? Es un número que acompaña a la variable. ¿Quién está acompañando? ¿Quién está al costado? El 5. El 5. ¿Correcto, profesor? ¿Y el 2 qué cosa viene a ser? Es la gran pregunta, ¿cierto? Entonces, Sí. ahí estamos viendo que el coeficiente, lo voy a agrandar para que puedan verlo más la letra, porque está muy chiquito. Profe, creo que el 2 es un exponente. Exacto. Entonces, acuérdense, un término algebraico tiene un coeficiente, una variable y un exponente. Ya hemos visto el coeficiente, ya hemos visto la variable. ¿Quién nos falta? El exponente. ¿Cierto? Entonces ahora ya sabes quién es el exponente. El exponente. Profe, el exponente es el 2, profe. Exacto. Escuchen, es quien potencia, ¿ya? Es quien potencia o está encima de la variable. ¿Quién está encima de la variable? ¿Quién está arribita como una potencia? ¿Correcto? ¿Quién está encimita de esa variable? El 2, profe. El 2, ¿cierto? Entonces, mira, ve. Entonces, ya estamos conociendo lo que es un término algebraico. Un término algebraico tiene un coeficiente que ya lo hemos conocido, es el 5, porque es un número que acompaña a la variable. Profesor, ¿quién es la variable? X, que es una letra que no sabemos cuál es su valor, ¿correcto? Nosotros no sabemos cuánto vale ese X. X puede valer 3, 4, 5, puede valer cualquier número. Pero X puede valer cualquier número. puede valer cualquier número, por eso no lo sabemos, ¿correcto? Por eso, como les digo, no sabemos exactamente quién es la variable o cuánto vale la variable. Por eso se le llama variable, porque es una incógnita, porque no lo sabemos. Ahora, entonces, acá dice, tiene un coeficiente, una variable y un exponente. No participa la suma ni la resta. Yo te pregunto, ¿ves alguna suma o resta acá? ¿Ves acá alguna suma o ves alguna resta? Profe, solo veo una multiplicación, profe, porque 5x sería 5 veces el número que no conocemos. Exacto, pero todavía no vamos a tocar eso mucho. Simplemente ahorita vamos a ver, ¿no? Que queremos entender esto nada más. Es por eso que yo no quería ponerle mucho esto de acá, ¿correcto? Esto de acá. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cada uno me va a decir un ejemplo, ¿ya? ¿Ya? Me va a decir un ejemplo. A ver, Luis, te explico nuevamente. El tema es expresiones algebraicas. En las expresiones algebraicas tenemos dos cosas. ¿Qué es un término algebraico? Y después voy a definir qué cosa es una expresión algebraica. Pero para eso, yo tengo que conocer primero qué es un término algebraico. Un término algebraico tiene un coeficiente, una variable y un exponente. ¿Correcto? Que ya hemos definido acá. No participa la suma ni la resta. Yo te pregunto acá en el ejemplo que yo he hecho, ¿ves alguna suma? ¿Ves el signo de la suma o de la resta? No hay, ¿cierto?
Entonces, si tú no ves ninguna suma ni una resta, es un término algebraico. ¿Correcto? Es un término algebraico. Ahora, acá tenemos el que es el coeficiente. ¿El coeficiente quién es, profesor? Es un número que acompaña a la variable. ¿Y quién es la variable? Es una letra que no sabemos cuál es su valor. Y yo te pregunto, ¿cuál es la letra acá? X. X es la letra. Entonces, X es la variable. Entonces, ahora, ¿quién es el coeficiente? Es un número que acompaña a la variable. ¿Quién? El 5. Profesor, pero también hay un 2. Ojo. ¿Quién es el exponente? ¿Es genpotencia o está encima de la variable? O sea, está arriba o encima de la variable. A eso se le llama exponente. ¿Correcto? Eso es lo único que he explicado. ¿Correcto? Entonces, ahora cada uno quiero que me diga un término algebraico. Cualquiera. Me puede decir cualquier número, cualquier letra o cualquier exponente. ¿Correcto? Me lo puedes decir cualquiera. Entonces, comenzamos. Por ahí. Brisa, dime un término algebraico. Cualquiera, sigue los pasos nada más. Un número, dime un número cualquiera. Comenzamos así. Dime un número cualquiera. 7. ¿Cuánto? 7. Ya, 7. ¿Listo? Ahora, dime una letra. Cualquiera. X. X. Otra, cualquier otra. Menos X. Y. M. ¿Qué me dijiste? Y. No, letra. Cualquier letra. Y. Ya, Y. Listo. Ahora, dime, el exponente es un número, pero el exponente siempre va a ir arriba. Cualquiera. Por ejemplo, un exponente puede ser al 3. Profesor, pero ¿cómo lo pronuncio, cierto? ¿Cómo lo pronuncio? Entonces, acá se los voy a poner. Cuando hablamos, ¿ya? Acá se los voy a poner así. Cuando hablamos de potencias, si el exponente, cuando el exponente, vamos a ponerlo así, abajo de los exponentes. Cuando el exponente es 2, se pronuncia cuadrado. Cuando el exponente es 3, se pronuncia cubo. Cuando el exponente, ¿ya? Esas son cositas importantes. Es 4, lo pronunciamos a la cuarta. Mira, a la cuarta. No es cuadrado, sino a la cuarta. Exponente cuando el exponente es 5, a la quinta. Y así, cuando el exponente es 6, a la sexta, a la séptima, a la octava, a la novena, al x elevado a la 10, ¿correcto? A la 11, a la 12, a la 13, a la 14. No hay ningún problema. Entonces, esa es la secuencia que yo quiero que ustedes aprendan a cómo deben decir correctamente estas expresiones, ¿correcto? Estos términos. Entonces, ¿esto cómo se dice? 7x al cubo, ¿correcto? Al cuadrado, ¿correcto? ¿Quedó claro eso, Brisa? Sí. A ver, dime otro ejemplo. Sola. ¿Ah? Otro ejemplo, dime tú ahora otro ejemplo. Cualquier número, cualquier letra, cualquier exponente. Ahí lo tienes. Puedes usar cualquiera de los exponentes. Vamos, Brisa, cualquier número, cualquier número. ¿Profe? 4. Ya.
Una letra. M. ¿Ya? 4M. ¿Qué más? El exponente te falta. ¿Cómo se pronuncia cuando quieres decir el exponente es 4? ¿Cómo se dice cuando el exponente es 4? Acá abajo está. A la cuarta, ¿correcto? Esa es la manera correcta de nosotros decir 4M a la cuarta. Ahí está. Nada más. ¿Sí? Siguiente, Fabiola. Ejemplo. 8. Ya. W. Ya, W. ¿Sí? Y 6. 6 a la sexta. ¿Correcto? A la sexta. ¿Correcto? Lo voy a poner para todos, lo voy a poner 1 para que ustedes lo puedan tener y esto les pueda ayudar. Esto lo voy a poner acá. 6, 7, 8. Entonces, acá tenemos a la sexta, a la séptima, a la octava. ¿Correcto? Así mayormente es lo que se puede decir que mayormente es lo que se utiliza. ¿Sí? La mayoría siempre se utiliza el cuadrado, el cubo, cuarta, quinta, sexta. Que haya más arriba, sí se utiliza, pero raras veces. ¿Correcto? Entonces, listo. Entonces ahí estamos. Ahora continúa Luis. Todos van a decir. Todos tienen que decirlo. Vamos, Luis. Ejemplo. Luis. Creo que no me escucho. Yo fiel. Tu ejemplo. Profesor, 8. Ya, 8. Más. N. N. Y 6, o sea, sexta. A la sexta. Pronúncialo todo junto. A ver, dímelo todo junto. Pronúncialo todo junto. ¿Cómo sería? 8. Sería 8N a la sexta. Correcto. Eso es nada más. No hay nada difícil, chicos. No hay nada difícil. ¿Correcto? Siguiente. Naisel. Tu ejemplo. 2. 2. A. A. B. Ya. B. ¿Quieres poner? Ya. B. P. A la séptima. Ya. A la séptima. Correcto. Ahí está. ¿Sí? No hay nada difícil. En álgebra no hay nada. Mientras nosotros sepamos la teoría, cómo se pronuncia y qué es cada uno, no vamos a tener ningún inconveniente, chicos. Acá el ejemplo de Luis es 6Z, correcto, a la octava. Así me ha escrito. Correcto. Samir, tu ejemplo. Profe, mi ejemplo es pelotas, ¿verdad? Entonces voy a escribir conjunto G, 5 abro mi llave, S igual, a la pelota. octava. Ya lo escribo. ¿5 qué? ¿5P? 5SS S. ¿Ya? a la octava, a la octava. A la octava, correcto. Lo menos. A la octava. Listo, ahí está. Entonces, ¿se dan cuenta que no es difícil identificar? Entonces, pero ahora mira, hay algo, ojo, acá voy a poner, ¿correcto? Acá voy a poner una nota, ¿correcto? Voy a poner nota. Es muy importante esto, ¿correcto? Y lo voy a poner de rojo, ¿correcto? Voy a poner acá. 1. Ya te voy a, mira, ya hemos visto todo esto. ¿Qué pasa si yo tengo así?
mira, yo tengo 2x. Yo te pregunto, voy a poner así. Yo te pregunto, ¿el coeficiente quién es? Ahí está, 2x. ¿Quién es el coeficiente? ¿Alguien? El 8. El 8. ¿Cómo? En el El 8. El 8. 2, El 8. ¿correcto? El 2, El 8. ¿cierto? El 2 es el coeficiente. Ya, ahora yo te pregunto, ¿quién es el coeficiente? El 8, profe. El 8, el 8. El exponente en este, ¿ah? En este ejemplo que he hecho acá. ¿Quién es el exponente? ¿Alguien me puede decir? ¿Tiene exponente? Comenzando por ahí, ¿tiene exponente? No tiene exponente. El exponente es 0, profe. No. Correcto. Ahora, chicos, entonces miren, cuando no tiene exponente, tú no ves ahí, sí tiene exponente. ¿Correcto? Su exponente es 1. ¿Correcto? Su exponente es 1. Profesor, pero si es 1, ¿por qué no lo colocan? Su exponente es 1. Cuando el exponente, y lo voy a poner acá, ¿correcto? Lo voy a poner acá. Cuando el exponente es 1, no se pone, se sobreentiende, ¿correcto? Se sobreentiende, ¿correcto? Cuando acá no tiene exponente, mira, cuando no tiene exponente, cuando tú no ves un exponente, no vayas a decir 0. Si tú dices 0, está mal. Es 1, ¿correcto? ¿Por qué? Cuando el exponente es 1, no se pone, se sobreentiende, ¿correcto? ¿Queda claro eso, chicos? ¿Queda claro eso? Entonces, si yo pusiera, por ejemplo, si yo pusiera 3m, ¿tiene exponente? No tiene exponente. Profe, sí tiene exponente. Es el 1, profe. Es el 1, Uno. ¿cierto? Es el 1, Sí. acuérdense. Es 1. No vayan a decir que no tiene, sí tiene. Solamente que cuando es 1, por eso lo estoy poniendo ahí, cuando es 1, no se pone, pero se sobreentiende que tiene, ¿correcto? Se sobreentiende que es 1, lo voy a poner así. Se sobreentiende que es 1, ¿correcto? Entonces, 1, hay que tener mucho cuidado ahí, ¿correcto? Entonces, acá, ¿ya? Sí tiene exponente, mira este 2x, ¿correcto? Lo estoy sombreando ahí. Voy a hacer otro caso, ¿correcto? Voy a hacer otro caso. El siguiente caso es el siguiente, voy a poner así. Yo pregunto lo siguiente. ¿Alguien me puede decir cuánto es su coeficiente? El 3. ¿El coeficiente es el que está encima? El cubo. Al No, cubo. es X. X. Profe, no, profe, el coeficiente es 1. 1, ya ven, chicos. Entonces, 1. El coeficiente es 1. Profesor, ¿cómo que es 1? Ahorita van a entenderlo. El exponente es ¿quién? El exponente es 3, el que está encima de la variable. ¿Correcto? Acuérdense, el que está encima de la variable es el exponente. No pienses que porque ves el 3 ahí es el coeficiente. El coeficiente acá es 1. Profesor, pero ¿por qué no lo ponen? Lo mismo que arriba. ¿Ya? ¿Qué cosa? Cuando el coeficiente es 1, no se coloca.
¿ya? Se sobreentiende. Sobreentiende que es 1, ¿correcto? Sobreentiende que es 1. ¿Sí? Entonces, 1, acá chicos, yo voy a hacer, mira, este ejemplo, este tema es muy interesante, porque nos hace pensar. Yo te pregunto acá, yo te pongo ahorita acá X, y te pregunto, ¿cuál es el coeficiente de este ejemplo que he puesto acá, de X? ¿Cuánto es el coeficiente de X? El que quiere. Es 1, profe, el coeficiente es 1. 1, ¿cierto? Su coeficiente es 1, como dije, ¿no? Es 1. Y ahora, yo te pregunto, su exponente, ¿cuánto es? 1 también, profe. 1, 1, 1. Entonces, chicos, cuando tú veas un ejemplo cualquiera, cuando veamos más adelante, y yo te ponga X, M, P, no me vais a decir, profesor, no puedo sumarlo porque no tiene coeficiente. Sí, tiene coeficiente, vale 1. Acuérdense, ¿correcto? Entonces, ¿ha quedado claro hasta ahí, chicos, esto de lo que estamos hablando sobre términos algebraicos? No he entendido, profe. ¿Ha quedado claro? ¿Alguien? Brisa, Fabiola, Jofiel, ¿ha quedado claro? Sí, ha quedado Sí, claro. profesores, ya entendí. Sí, podemos entender. Sí, profesor. ¿Ya? Entonces, ahí yo este documento igualito se los voy a enviar para que ustedes lo tengan. Cualquier cosa igual ustedes también lo pueden copiar. ¿Por qué? Porque con la teoría tenemos que trabajar. Porque más adelante, obviamente no podemos olvidar, profesor. Porque la impresora no tiene color. Correcto, no hay ningún problema. O sea, yo le envío el documento y ustedes ya lo pueden imprimir en blanco y negro, así, pero ustedes ya tienen esta teoría, ¿correcto? Ustedes ya tienen cómo se pronuncia cada uno de ellos cuando veamos algún ejercicio, ¿correcto? Entonces, eso es muy importante, porque es muy importante cómo tenemos que pronunciarlo correctamente, ¿listo? Entonces, mire, ve, hasta ahí hemos terminado lo que es un término algebraico. Y ahora, ¿a qué nos vamos? Nos vamos a lo siguiente. Número 2. Nos vamos a la número 2. ¿Correcto? Ahora vamos a ver. ¿Qué cosa es una expresión algebraica? Ya vamos a ver estas dos cosas muy importantes y vamos a estar identificando, ¿no? ¿Qué es una expresión algebraica? Profesor, ¿no es lo mismo que término algebraico? No. Hay que tener mucho cuidado con eso. La mayoría lo confunde. Piensa que término y una expresión es lo mismo, pero no. Vamos a definirlo exactamente qué cosa es. ¿Correcto? Profe, una expresión algebraica, creo que yo sé qué es. Ahora vamos a verlo. No te preocupes. Entonces, mira, ve. La expresión algebraica, para todos, en términos sencillos, es la suma o resta de dos o más Sí, términos algebraicos. algebraica. ¿Correcto? Profe, eso es lo que iba a decir, sí. Profe, eso lo vi en un video un día. ¿Ya ves? Los videos en YouTube son muy interesantes porque nos enseñan en realidad esto, ¿correcto? Nos enseña ahí, en YouTube hay un montón de cosas, chicos. En YouTube hay un montón de cosas muy interesantes. A mí me gusta bastante, por ejemplo, a veces hasta enseñar con videos, dependiendo del caso, obviamente, dependiendo del caso, del tema. En secundaria, por ejemplo, yo enseño química, ¿no? Utilizando a veces videos para que ellos también puedan entender, porque a veces verlo en pantalla o verlo en hoja o verlo de forma escrita no queda claro. Entonces, una expresión algebraica es la suma o resta, mira, suma o resta de dos o más términos.
¿Correcto? A ver. Ok. Sí, está bien. Entonces, 1. Acá lo estoy haciendo obviamente más detallado que otra hoja que tengo normal de colegio. ¿Correcto? Acá lo estoy haciendo mucho más detallado, inclusive. Entonces, una expresión algebraica tenemos lo siguiente. Es la suma o resta. Por ejemplo, mira, voy a coger, mira, mi primer ejemplo. Este es un término, ¿cierto? ¿Se acuerdan que cada uno de estos ejemplos que nosotros hemos hecho son términos algebraicos? ¿Y qué pasa si yo agarro, mira, este de acá? 5x cuadrado, ejemplo, ¿no? Mira, ahí está, 5x cuadrado. Y ahora lo sumo, por ejemplo, ¿no? Con este de acá. Profesor, expresión algebraica es la suma o resta de dos o más términos algebraicos. Ahí está. Acuérdense, expresión algebraica es donde existe la suma y la resta, y en cambio, en un término algebraico no existe y no hay sumas ni restas, ¿correcto? Entonces, yo puedo sumar no solamente dos, ¿ah? Yo puedo hacer muchos más, ¿correcto? Por ejemplo, a estos de acá, ¿qué les puedo sumar? Les puedo agregar otro más. Por ejemplo, les puedo agregar estos dos. Ahí solamente estoy sumando. Por ejemplo, yo puedo restarlo. Sí, profe. Y no solo eso, profe. También podemos hacer eso y poner, entre comillas, profe. Y encerrarlo, profe. Encerrarlo y poner al cuadrado. También lo podemos poner al cuadrado de la suma, ¿no? Sí, no hay ningún problema. O sea, ahora mira, ve, por ejemplo, mira, yo puedo agarrar esto de acá. Profesor, yo les voy a preguntar, esto de acá, si yo lo sumo más m elevado al cuadrado menos p, yo les pregunto, ¿será una expresión algebraica? Sí. Es una expresión algebraica. ¿Por qué? Acuérdense, Porque, p profe, también es una expresión. Tiene un coeficiente que es 1, ¿no? el 1 y el Profesor. Tiene un exponente que también es 1, que no se pone, pero se sobreentiende. ¿Correcto? ¿Ya? Pero se sobreentiende. Entonces, esto es muy importante, ¿correcto? Conocer qué cosa es una expresión algebraica, ¿correcto? Así que ya sabes, la expresión algebraica simplemente es la suma y resta de dos o más términos, ¿correcto? Profesor, ¿puede ser 5, puede ser 6, 7? Sí. Puede ser 2 o más, por eso dice. No te dicen solamente 2. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? Pregunten. Aprovechen preguntando si tienen alguna duda. Profe, una pregunta. Dime. Profe, también se le puede poner, o sea, las expresiones algebraicas se le pueden poner al cuadrado. Las expresiones algebraicas se pueden poner como Al cuadrado, o a la cuarta, o a la cualquiera. quinta. Cualquiera. Las expresiones algebraicas, correcto. Las expresiones algebraicas, pueden estar elevados a cualquier exponente, ¿correcto? A ver, profe, ¿puede mostrarme un ejemplo? A cualquiera, mira, a ver. Puede ser 2m elevado al cuadrado más 5f elevado al cuadrado menos 10w elevado al cuadrado
Sí, U elevado al cuadrado. Todos pueden estar elevados al cuadrado. No hay ningún problema. Pueden tener el mismo exponente. No hay ni, esto no te va a decir si está bien o está mal. Yo le estoy preguntando si le puedes, por ejemplo, poner esto. Mira, profe. Mira, le voy a agarrar el lápiz para Ya, a poner. Mira, profe, yo hablo de si le podemos poner a toda la suma una al cuadrado y cosas así, como esas. Profe, ¿me escucha? Sí, te estoy escuchando, pero O sea que si a toda la suma le podemos poner. ¿a qué te refieres? A ver, que capaz tú estás diciendo a esto 2x cuadrado más 3x al cuadrado, todo esto le pones entre paréntesis y lo elevas al cuadrado. Sí, eso le estoy preguntando. Sí, esto sigue siendo un término, sigue siendo una expresión algebraica. Ok, profesor, le quería preguntar eso. No, sí, no, es que esto de acá es mucho más adelantado, pues, o sea, esto es mucho más, esto ya es, esto se llama productos notables, pero productos notables es mucho más, yo recién estoy comenzando con esto, con lo básico, ¿correcto? Pero sí se puede, o sea, esto es una expresión igualito, no hay ningún problema, porque acá hay una suma, ¿correcto? Entonces es una expresión, ¿listo? Ok, sí. Nada más. Es lo que tú tienes que buscar, que si hay suma o resta, nada más. Entonces, a ver, ahora nos vamos a ver en las hojas, acá está, un valor numérico y expresiones numéricas. Primero vamos a conocer lo siguiente, ¿correcto? Primero, la número 1 está fácil para responder, ¿no? ¿En qué se diferencia un término algebraico de una expresión algebraica? Con lo que hemos visto, ¿en qué se diferencia? ¿En qué se diferencia un término algebraico? Profe, diferencia en que en los términos algebraicos solo están las multiplicaciones y las divisiones. Diré, en los términos algebraicos solo están las multiplicaciones y divisiones. No puede haber sumas No. ni restas. Es que acuérdate que yo no estoy hablando nada de multiplicaciones y divisiones. Yo no he explicado nada de multiplicación y nada de división. Con lo que yo he explicado hasta ahorita, ¿cómo podríamos diferenciarlos? Profe, le estoy diciendo una manera de diferenciarlos. Por eso te digo, es que tú me hablas de multiplicaciones y divisiones, pero yo no he hablado nada de multiplicaciones y divisiones. Todavía no he hablado. Mira, profe, usted dice, aquí dice que un término algebraico tiene un coeficiente, una variable y un exponente. Pero Ya. la suma y la resta no participan. Ya. Ahora, o sea que, por ejemplo, en los términos algebraicos, la suma y la resta no participan. Ya. Pero ¿Cómo lo dirías en otras palabras? mira, que la diferencia es que en los términos algebraicos solo se puede dividir y multiplicar. No. Es que no, sin necesidad de que utilices la palabra multiplicación y división. Okay. Por eso lo digo en forma sencilla, sin utilizar multiplicación y división, porque yo no he dicho nada de multiplicación y división. O sea, en teoría puede estar en cualquier libro, cualquier profesor te puede decir lo mismo. Pero, el término algebraico, la diferencia, chicos, es lo siguiente. Lo único que tú tienes que saber para diferenciar esto, ¿ya? Porque en ambos hay multiplicación y división, siempre va a haber. En ambos siempre va a haber, pero por eso yo busco la diferencia. En ambos hay multiplicación y división, por eso es que yo no busco hablar de multiplicación y división, porque ambos lo tienen, ¿correcto? Entonces yo busco qué cosa es lo que se diferencia. Sencillo, en dos cosas. Un término algebraico, no hay suma ni resta. No hay suma ni resta. Y en una expresión algebraica, ¿qué cosa? Hay suma y resta. O suma o resta. ¿Correcto? Hay suma o resta. ¿Listo? O puede haber ambos. Pero esa es la gran diferencia, chicos. Que en un término algebraico no hay suma ni resta
Y en una expresión algebraica hay suma o resta. ¿Listo? Eso es lo que tienen que saber. Acuérdense, mira, ve, un término algebraico, 2x al cubo. Una expresión algebraica, mira, ve, ese mismo 2x al cubo más, ¿qué cosa? 3p a la cuarta. Puedes copiarlo y puedes ponerlo así. Para que sepas cuál es la diferencia, mira, ve, no hay sumas ni restas arriba y abajo sí hay una suma o resta. ¿Correcto? ¿Sí? Ahora, acá tenemos definiciones también. Yo te pregunto, ¿cuál será la definición? Y a ver, para que no alcen las manos, ¿correcto? Ahí tienen en el Zoom para alzar las manos para los que participen, ¿correcto? Para no estar escuchando mientras yo voy hablando, ¿sí? Entonces, ahora, pero yo voy a ir preguntando también, porque si no, muy callados están. Entonces, yo pregunto acá. Yo pregunto, a ver, Brisa, ¿cuál será la definición de coeficiente? Ahí tienes el coeficiente y acá tienes todas las definiciones. ¿Cuál será su definición? ¿Cuál crees que es su definición de coeficiente? Es lo que multiplica una variable. Ahí lee todito las definiciones y tú dime, ¿cuál crees que es su definición? Es un número que multiplica una variable. ¿Cuál? Es un Es un... que multiplica Vamos, dilo. ¿Que multiplica a? Que multiplica a una variable. Ajá, exacto. Esa es la definición de coeficiente. Fabiola, ¿cuál es la definición de variable? ¿Cuál será la definición de variable? ¿Cuál será la definición de variable? Ahí tienes 4 respuestas. ¿Cuál será? Es un símbolo que representa una operación, es conocido como índice o potencia, es un número que no cambia de valor, o es una letra cuyo valor se desconoce. ¿Cuál será la definición de variable? Es un sí. ¿Es un qué? Es un símbolo que representa una operación. Ya, fíjate arriba en los dos ejemplos que hice en la número 1. ¿Quién será la variable? Acuérdate, ¿quién es la variable? Por ejemplo, ahí donde he puesto 2x al Un cubo. símbolo que representa una operación. No. Fíjate acá en el ejercicio número 1. Acá, mira, fíjate en este ejemplo. Fíjate en este ejemplo. Ahí. ¿Quién es la variable? Dime ahí, ¿quién es la variable? ¿Quién es la variable? El 3. ¿La variable es el 3? ¿Segura? Acuérdate, la variable es una letra cuyo valor se desconoce, ¿correcto? ¿Ya? La variable es una letra cuyo valor se desconoce. ¿Listo? Nosotros no sabemos cuál es el valor, ¿correcto? Ahora, el siguiente, por ejemplo, a ver, Jofiel, dime
¿Cuál será la definición de exponente? Profesor, la definición de exponente es conocido como... Vamos, vamos. Es conocido como... es conocido como índice o potencia. Correcto. ¿Sí? Acuérdense, el exponente también es conocido como potencia. ¿Sí? También es conocido de esa forma. Ahora, operadores matemáticos. ¿Quiénes son los grandes y famosos conocidos operadores matemáticos? Operador matemático es la suma, la resta, la multiplicación, la división. Pero, ¿qué son en realidad la suma, la resta, la multiplicación y la división? ¿Qué serán? Son símbolos, pues chicos. Son símbolos. Entonces, un operador matemático es un símbolo que representa una operación. O sea, puedes ponerle ahí la suma, la resta, la multiplicación, la división, ¿correcto? La raíz, potencia, ¿correcto? Hay muchas cosas, hay muchos operadores. ¿Listo? Entonces, el último que nos queda es... Aquí llevamos constante, es un número que no cambia de valor. Algo constante es un número que no cambia de valor. Profesor, pero no hemos tocado eso. Todavía no. ¿Correcto? Todavía no hemos tocado. Pero una constante viene a ser lo siguiente, chicos. A ver. Por ejemplo, en una expresión algebraica yo puedo decir lo siguiente. Oh, por ejemplo, yo se lo acá a un costadito. Por ejemplo, yo puedo decir lo siguiente. Por ejemplo, para hablar de constante, yo puedo decir, por ejemplo, 3p a la cuarta más 3. Profesor, pero ¿a eso le llamas constante? Sí. Es un número que no cambia de valor. Este 3 siempre va a ser 3 o no. O va a cambiar en algún momento de la vida, va a cambiar de valor. Yo te pregunto, de acá a 100 años, ¿el 3 va a valer otra cosa? No, profe, no. No, ¿cierto? Se va a mantener siempre, ¿sí? Sin importar el tiempo, el 3 seguirá siendo 3. El 10 seguirá siendo el 10, ¿correcto? Entonces, esos son números que no cambia de valor, es un número, ¿correcto? Profesor, y cuando hablamos en una expresión algebraica, si yo en una expresión encuentro un 3, un 5, profesor, pero no tiene variable, es una constante o número, ¿correcto? Así que esto también es válido, chicos. Esto también puede ser una expresión algebraica, ¿correcto? Eso también puede ser una expresión algebraica. Ahora, entonces, hasta ahí, chicos, ¿queda claro eso? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí, profesor. ¿Sí? Entonces ahí tienen ya las definiciones, ustedes mismos en sus hojas lo pueden ahí tienen ya la teoría, tienen la diferencia, yo les voy a mandar, ¿correcto? ¿Alguien falta copiar algo para poder bajar la hoja? ¿A nadie? Entonces, a ver. Entonces acá tenemos que, miren chicos, acá tenemos que hacer esto de acá. Vamos a 1, por ejemplo, ¿correcto? Por ejemplo, este de acá, el primero, ¿qué será? ¿Una expresión o un término algebraico? Una expresión. Es una expresión. Es una expresión. ¿Por qué? Porque las expresiones tienen suma y resta, ¿correcto? Entonces voy a ir preguntando uno por uno, ¿correcto? Cada uno de los ejemplos. ¿Listo? Ahora, yo pregunto, la siguiente, Brisa, ¿qué será? ¿Una expresión o un término? El siguiente. Fíjate bien, mira, este ejemplo de acá, fíjate bien. Fíjate tu teoría que tienes arriba. Término. Un término, correcto. Acuérdense que los términos no tienen suma ni resta. Para que se puedan guiar más rápido, puedes ponerlo acá al costado, mira, ve.
Le puedes poner que esto tiene suma y este tiene resta. Y acá abajo, otro término, nada. No le colocamos nada. ¿Correcto? Para poder, ¿qué cosa? Diferenciar. Profesor, pero acá veo como 3 variables. ¿Pero hay suma o hay una resta? No. Entonces es un término. ¿Correcto? Un término algebraico puede tener varias variables, chicos. No piensen que solamente uno. Puede tener varias. ¿Correcto? Ahora, siguiente. Fabiola, dime, ¿el siguiente qué cosa es? ¿Una expresión o un término algebraico? Es Expresión. Muy bien, es una expresión, ¿correcto? Listo. Abajo, siguiente, Luis, dime. El cuarto ejemplo, ¿qué será? ¿Expresión o término? ¿Qué será, Luis? Profesor, creo que Luis no lo puede escuchar, ¿no? No, creo que no puede hablar, pero sí me puede escribir. ¿Alguna vez No. participando? Escribe. Es por eso que le doy un poco de tiempo mientras va escribiendo. Pues le doy un par de minutos a ver que me diga nada más. ¿Qué será, Luis? ¿Será una expresión o un término? Solamente escribe la palabra expresión o término nomás. No vayas a escribir todo. Este ejemplo de acá, ¿qué será? ¿Una expresión o un término? El ejercicio de donde dice AB cuadrado. Profe, creo que Luis no lo puede escuchar. Creo que sí. Ya, a ver. Yo fiel. O creo que ya me había respondido. Creo que me había respondido, ¿no, yo fiel? Ya, bueno, ya, yo fiel, dime. ¿Qué será? ¿Expresión o término? Profesor, es expresión, no quería, así, expresión. Expresión, ¿correcto? La que sigue abajo, Naisel, dime. 12pq al cubo, ¿será qué cosa? ¿Término o expresión? término algebraico. Ya, término algebraico está bien, pero le pregunté a Naisel, ¿correcto? Todos tienen que responder. Entonces, Naisel, la que sigue abajo, vamos, ¿qué será? ¿Una expresión o un término? Una expresión algebraica. Ajá. Muy bien, Brisa. Pero ya te pregunté, Brisa, tienes que dejar que los demás también respondan, ¿correcto? A cada uno por eso le pregunto, ¿sí? Entonces, a ver, Naisel, no sé si me estarás escuchando, no lo sé. Entonces, Samir, dime, la que sigue acá al costado, ¿qué será? 13ABC. Profe, ese es un término algebraico. Ya, término algebraico. Correcto. Ahora sí. Fabiola, dime, la que sigue, ¿qué será? Expresión. Expresión, correcto. La que sigue abajo, yo fiel. Profesor, es expresión. Correcto. La que sigue abajo, ahora dime, a ver, Luis, nuevamente, a ver si me escuchas. ¿Qué será? ¿Expresión o término? Nada, creo. Naisel, ¿me escuchas? Ya, siguiente. Samir, dime. ¿Qué será? Es una expresión algebraica. Ya, una expresión. Prisa, el que sigue, ¿qué será? Una expresión algebraica.
Correcto. Y el último, Fabiola, ¿qué es? El último, ¿qué es? ¿Término o expresión? ¿Término? Exacto, término, ¿correcto? Muy bien. Entonces, hasta ahí está quedando claro, ¿no, chicos? Está quedando claro qué es una expresión y qué es un término, ¿cierto? ¿Alguien tiene alguna duda? Pregunten, chicos, pregunten. Si tienen alguna duda, pregunten, normal. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Nadie? ¿Nada? Ya, entonces ahora vamos a la parte de abajo, ¿sí? Eso va a ser lo último que vamos a hacer hoy día. Correcto, ya el día miércoles vamos a continuar. Correcto, después. Entonces, acá tenemos lo siguiente. Por ejemplo, ahora mira, acá tenemos varios términos algebraicos. ¿Correcto? Tenemos varios términos algebraicos. Tenemos que identificar cada uno de ellos. Cada uno de ellos. Por ejemplo, dice, nos piden su coeficiente, su variable y su exponente o exponentes. Esa S significa que puede ser singular o plural. ¿Correcto? Que puede ser variable o variables. ¿Correcto? Entonces, yo pregunto, mira, acá en la primera, voy a hacer como ejemplo, en la primera nos piden el coeficiente. ¿El coeficiente cuál será en la primera? Alce la mano el que quiera participar. ¿Correcto? Alcen las manos todos los que quieran participar. Ahí son 4 ejemplos. ¿Correcto? Entonces, Samir, dime, ¿el coeficiente cuál será? Profesor, el coeficiente es 97. Correcto, es 97, ¿cierto? Ahí está, lo estoy poniendo, el coeficiente es 97. La variable, a ver, Fabiola, ¿cuál es la variable o variables? A, A nada más. A, B, C. Correcto, coma, B, coma, C. ¿Correcto? Ya está. Y ahora pregunto, Brisa, el exponente o exponentes, ¿cuáles son? ¿Cuál es el exponente de A? Porque hemos visto que hay 3 variables, así que debe haber 3 exponentes también. ¿Cuál es el exponente de A, de B y de C? El de ¿Cuál será el exponente de A, de B y de C? ¿Cuáles serán sus exponentes? el de 1. 1. El de A es 1. El de B. El de B es 1. 1. El de C. Es 1. 1 también. Acuérdate, cuando no tienen ningún numerito arriba, es 1. ¿Correcto? Así que mira, los exponentes son 1, 1, 1. Las variables son A, B, C. Abajo, ¿correcto? Abajo, ahora vamos. Abajo. Jofiel, dime quién es el coeficiente. Profesor, el coeficiente es 23. Correcto, 23, listo. Continuamos a la siguiente. ¿Ya? Profesor, el siguiente sería M y N. Exacto. M y N. Como les dije, no solamente es 1, puede ser 2. ¿Correcto? Ahora, a ver, quiero ver. Ya, Luis, ahora que hasta que por fin has revivido,
los exponentes. ¿Quiénes son los exponentes? ¿Quién es el exponente de M y de N? ¿Quiénes son los exponentes de M y de N? ¿Quiénes son los exponentes de M y de N? Ya. Ese es el exponente de M. Y el de N. ¿2 también? No, 3. Mira, ¿quién está encima de N? Encima de N está 3. Encima de M está 2. ¿Correcto? Hay que tener más cuidado. Ahora, pregunto acá, Naisel, ¿quién es el coeficiente acá en el tercer ejercicio? ¿El coeficiente cuánto es? El coeficiente es el 1. 1, correcto. La variable. La variable es la A. El exponente. 2. No, diré el... Está bien, 2, está bien, 2. Acá no te pido que me digas el cuadrado, sino el número nada más. Ok. ¿Correcto? ¿Listo? Y a ver, acá por último, Brisa, dime el coeficiente del El cuarto. coeficiente es 4. 4, correcto. ¿Listo? La variable, X, X. ¿Listo? Y el exponente, 1. 1. Correcto. ¿Listo? Entonces ahí, chicos, miren, ven, ahí estamos viendo, ¿sí? ¿De qué trata este tema? No es difícil. Reconocerlos no es difícil. Ya saben ahora lo que es un coeficiente, una variable y un exponente. ¿Correcto? ¿Por qué les enseño esto? Porque más adelante vamos a ver ahora lo que va a ser un valor numérico. ¿Correcto? Va a ser un valor numérico. Entonces, chicos, con esto estamos terminando, ¿sí? Hemos comenzado un poquito tarde solamente por hoy, ¿correcto? Y ya. Entonces nos estamos viendo el día miércoles, ¿correcto? El día miércoles a las 4 nos estamos viendo. ¿Sí, chicos? Ya, profesor, ya. Listo, Chao, chicos. profesor. ¿Ya? Cuídense, chicos. Repasen. Cualquier duda, igualito. La próxima semana siempre con la teoría. Yo se los voy a mandar el Word. O si quieren, lo copian, ¿no? La teoría detrás de sus hojas para que siempre lo tengan y no se olviden, ¿correcto? ¿Qué es el coeficiente? ¿Quién es el coeficiente? ¿Quién es la variable? Siempre utilicen todo lo que vamos haciendo,